programa el día de hoy y se registran 170 parejas que empiezan los trámites de divorcio en nuestro país. Esto lo destaca Separados en Chile.cl. Pero lo más importante es lo que pasa después cuando nos separamos. Cuando nos separemos realmente conocemos a nuestra expareja. La pensión de alimentos como tema fundamental lo vamos a tocar con Alejandra Mercado. Tenemos una nota a continuación para que usted lo revise. Cuando una pareja se separa, siempre hay perjudicados, pero a veces los que más sufren son los niños. Es que nos faltan los papitos corazón que al terminar se olvidan del cuidado de los hijos. Los problemas por pensión alimenticia son más comunes de lo que creemos. Según un informe de la Policía de Investigación, el año 2013 hubo 22.409 aprehensiones por esta razón, convirtiéndose en la primera causa de detención en el país, los que en su mayoría son hombres, ya que el 70% de las demandas por pensión de alimentos son realizadas por mujeres. En nuestra farándula también hay casos como estos. Uno de los más recientes es el de Oscar Garcés. El ex chico reality estaría con arraigo nacional, ya que enfrentaría una demanda judicial por su hijo de 13 años y la cifra superaría los 12 millones de pesos, según informó el programa Intrusos. Me parece lamentable. Yo tengo la esperanza de que esto pueda cambiar en algún minuto y que los hombres tomen conciencia y que sean responsables. No solo me parece mal que no se encarguen de las pensiones, sino que encuentro también casi peor, te diría yo, cuando un papá no se hace cargo de sus hijos en el fondo. Hay papás que piensan que los niños se alimentan de buenas intenciones. Yo lo lamento profundamente. Pero él no es el único, porque Isidora Contreras, la ex de Ronnie Dance, lo acusó de no cumplir con la pensión de su hijo. El bailarín tenía que pagar 90.000 pesos mensuales y luego de 3 meses de supuesto incumplimiento, la ex decidió llegar hasta tribunales. Esto fue lo que dijo el programa Intrusos. A ver, chicos, esto es súper complicado para mí. Ya hay un bebé por medio, ya está todo en tribunales, ellos van a decir ¿qué va a pasar acá? El que decide no soy ni yo ni la otra parte. El año pasado supimos que había una orden de arresto para Vasco Mulián, ya que debía más de 23 millones de pesos a la madre de sus 2 hijas. Teníamos un embarazo. El actor no pagó, por lo que fue sentenciado a reclusión nocturna. Esto fue lo que dijo en uno de nuestros desayunos. En la cárcel, entre comillas, que Las Cañas, que es una cárcel bastante privilegiada, que yo no pedí ninguna, me ofrecieron muchas garantías para no estar con las personas normales que han dejado de pagar pensión alimenticia. Como ve, esto es más común de lo que pensamos, por lo que si usted o alguna conocida está pasando por esto, presta atención, porque hoy trataremos de responder todas las dudas sobre este tema. Nuestra amiga Jocelyn Carvajal, oye, tu hermana, en nuestra cuenta de Twitter, @mujeresenlared, dice: buenos días, gracias a Dios. Estoy aquí distrayéndome con ustedes. Sí, claro. Saludos a mi familia en Ovalle y estamos bien los 33 en Antofagasta, dice ella. Bueno, un saludo a toda la gente de Antofagasta. Seguimos pendientes y seguimos en contacto. Y recuerda nuestro hashtag Fuerza Norte MP para servir de puente y de enlace. También queremos hacer un enlace entre nuestra abogada de cabecera y todas esas madres que están en casa. Eso es justamente lo que quería decir. Necesitan la pensión. Bueno, lo que estábamos hablando según cifras, Separados en Chile.cl, a diario 170 personas se separan, empiezan los trámites de divorcio en el fondo. Y por eso estamos muy preocupados porque estábamos conversando fuera de cámara que es realmente súper machista la ley, porque nosotros no estamos en contra de los hombres, estamos a favor de la justicia y de la igualdad entre las parejas. ¿Qué pasa? En el caso tenemos aquí una pregunta del señor Carvajal que nos hacía el señor camarógrafo para partir inmediatamente rompiendo, digamos, los mitos, porque él estaba preocupado. Voy a hacer la pregunta directamente a usted, querido señor Carvajal, porque él estaba en comerciales absolutamente deschavetado y con muchas ganas de comentar. Un saludo a la exmujer también, que lo debe estar mirando en este momento. Él tenía una pregunta para ti, querida Alejandra. Abogada, mi pregunta es la siguiente. Ahí está. ¿Hasta qué edad uno tiene que pagar la pensión de alimentos de los niños? En este caso, una vez terminada la escolaridad, y si no estudia. Y la segunda pregunta, aprovechando que tengo esta oportunidad. La segunda pregunta. La segunda te la cobramos. Claro. Si al trabajador lo despiden, esa indemnización corre también como parte del proceso de la pensión de alimentos en caso de que esté judicializado los descuentos por planilla. Muchas gracias. Mucho, esa segunda estaba complicada. Bien, la primera
punto uno puede, el hombre puede sostener todavía, digamos, la pensión? ¿Hasta qué edad? Ya, primero desmitifiquemos, no es el hombre necesariamente. O sea, el 90%, quizás más, efectivamente es el hombre el que paga la pensión. Pero cuando una familia está separada, el que paga la pensión es el hombre o la mujer, depende de quién se queda con los hijos. Si el hombre se queda con los hijos, es la mujer la que tiene que pagar la pensión. Perfecto. Si es la mujer la que se queda con los hijos, es el hombre el que tiene que pagar la pensión. Así que no es necesariamente el hombre. Y a la pregunta de Carvajal, bueno, ¿a qué edad tiene que mantenerlo? La ley dice que se debe pensión alimenticia a los hijos hasta los 21 años, estén o no estén estudiando. Y esto es bien loco porque cuando se modificó la mayoría de edad, que era a los 21 y después se redujo a los 18, esta ley en específico no se modificó y por lo tanto se mantiene hasta los 21. Así es como el dato anecdótico de... Ya, ¿y cuándo es hasta los 28 años la y a los 28 años, y es más allá de los 21 si es que el hijo se encuentra estudiando, con un tope de 28 años. O sea, que si el hijo no quiere trabajar, sino que estudia, ya saca una primera carrera y después quiere hacer un magíster y después quiere hacer un curso y sigue estudiando, hasta los 28 años hay que darle pensión alimenticia. Hasta los 28 años establece la ley, pero la jurisprudencia, que es los fallos que han tenido los tribunales en forma reiterada, es que es la primera carrera. O sea, si yo estudié Derecho y después dije, sabes que no, quiero ser diseñadora y después en realidad quiero ser publicista, entonces eso no lo va a aceptar la ley. Porque estudio 2 años de una carrera y me cambio porque no me gustó, y estudio un año de otra carrera y me cambio. Carreras obtenidas, o sea, el título obtenido. O sea, si yo me estudié, por ejemplo, Derecho 2 años, después estudié Cinematografía 1, y ahí efectivamente mi papá va a estar obligado hasta que yo termine la primera carrera o hasta que tenga mi título en la mano. Una vez que yo tenga mi título en la mano, ya el padre o la madre dicen, bueno, cumplí, te di la educación y ya no tengo... ¿Cómo se acredita eso? ¿Cómo acredita, por ejemplo, el caso de Carvajal o otra persona que no tenga tan buenas relaciones con su ex y no pueda realmente saber que eso está ocurriendo? Sí, lamentablemente a través de un juicio. Hemos peleado harto para que el cese de la pensión sea en forma inmediata y una vez que uno acredite o que cumple 28 años, que tiene la primera carrera. Pero lamentablemente Carvajal va a tener que ir a un juicio cuando su hija termine de estudiar para pedir el cese de la pensión acreditando que ella ya obtuvo el título o dejó de estudiar o cumplió los 28 años y por lo tanto ya no es titular de pensión alimenticia. Oye, la segunda pregunta, Carvajal, era con respecto a si al empleador lo despiden, esa indemnización también forma parte de la pensión alimenticia. Muy buena esa pregunta. Indemnización también corre la pensión. Excelente pregunta, Carvajal. Porque efectivamente, a ver, la ley establece dos posibilidades de pago para las personas que están trabajando en forma dependiente, que es una, depositar en una cuenta o por una retención del empleador del sueldo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo que pagar 100.000 pesos, el empleador me retiene esos 100.000 pesos. Si el empleador lo despiden, al trabajador lo despiden, el empleador tiene la obligación de retener el porcentaje correspondiente a la pensión alimenticia según los años de servicio. O sea, si trabajé 5 años y los 100.000 pesos eran, retiene 500.000 pesos. Y el empleador está obligado a depositar eso en el banco, en el tribunal o entregárselo a la madre para cumplir con los meses. El hombre o el padre en este caso no tiene derecho a recibir su indemnización completa y ver él cómo distribuye sus lucas, porque de repente él de ahí va a hacer otra pega, prefiere invertir esa plata en algo para sacar más lucas e ir mensualmente depositando la pensión. Solo si la pensión se paga por retención, el empleador está obligado a retener el mismo porcentaje de la pensión respecto de la indemnización por el despido. Y no hay forma de llevar eso a un tribunal que puede ser injusto, efectivamente, para el papá o el que quiera hacer un negocio o algo. Pero también la ley protege al niño, que efectivamente durante el tiempo que el padre esté sin trabajar, el niño tenga lo necesario para la subsistencia. En definitiva, toda la legislación en materia de familia busca proteger al niño. Los padres, los adultos serán grandes. Si yo soy padre y he sido responsable toda mi vida y me pasa eso, me enojo un poco. Bueno, todos se enojan, por eso terminan todos en tribunales. Pero si bien machista, la verdad es que pensemos en que eso lo que busca no es perjudicar al padre, sino que es efectivamente asegurarle al hijo unos meses de subsistencia hasta que el padre vuelva a encontrar trabajo. Querida Alejandra Mercado, tenemos una pregunta de la calle. La gente se manifiesta desde allá para que usted le conteste sus inquietudes. Activamos nuestro Twitter, @mujereslarred, con el hashtag FuerzaNorteMT, para que le pregunte. Hola, mi nombre es Francesca y mi pregunta es: si un papá no ha pagado la pensión alimenticia, ¿me puedo negar a darle permiso a mi hijo para verlo? El clásico, la moneda de cambio. Sí, el clásico moneda de cambio. Y la verdad es muy común, pero no es lo que corresponde, porque
el papá no está pagando la pensión alimenticia para ver al hijo. El papá está pagando la pensión alimenticia porque es su obligación ayudar en la manutención de ese hijo. Pero el hijo tiene derecho a tener todo el contacto con el padre que sea lo más beneficioso para él. Hoy en día la legislación es una coparentalidad. Ya no es la mamá de Ignacio y la mamá de sí. La coparentalidad es que ambos padres están muy presentes en la vida del hijo y por lo tanto, aun cuando no se pague la pensión alimenticia, los hijos tienen derecho a ver al papá. La pensión alimenticia se puede pagar por distintas razones, a lo mejor porque quedó sin trabajo, porque se atrasó un poco, pero el hijo no tiene que pagar esa consecuencia. Ok, bueno, en otras palabras, las madres tampoco tienen derecho a prohibirle a sus hijos que vean a sus padres. No, además con o sin pensión. No podemos mezclar peras con manzanas, plata con afecto. No se está vendiendo la visita, eso es siempre claro. Quiero decirles algo, llegó nuestro invitado el día de hoy, es un tema que le convoca, que le afecta y que tiene mucho que decir. El cantante nacional, cantautor Álvaro Vélez nos acompaña el día de hoy. Permiso, no me estoy cruzando con ninguna cámara. Por favor, pero ¿qué pasa? ¿Cómo le va? Álvaro Vélez, un hombre, por supuesto, separado, divorciado. Estoy en proceso. En proceso, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto. ¿Y con niños? ¿Cuántos niños? Tengo 2 hijos. Tengo una hija de 14 años y un niño de 10 años. Pero la verdad es que yo tengo que decir que tengo una buena experiencia en ese sentido. O sea, yo creo, ayer conversaba con un periodista acá del programa. ¿Quién será? Quizás todo depende primero cómo termine el matrimonio. Sí, claro. En tu caso, ¿cómo terminó el matrimonio? Fue muerte natural. Pacífico. Fue muerte natural, pacíficamente. Hoy día tenemos una muy buena relación. Y tomo lo que decía la abogada. Sí, abogada, licenciada. Tomo lo que decía la licenciada. La doctora Mercado. La licenciada Mercado. Que finalmente uno cuando va a los tribunales de alguna manera es para ordenar las cosas. Claro. A veces la gente se siente atacada y no tiene miedo a los tribunales. ¿Te demandaron por pensión alimenticia? ¿Lo pudieron arreglar de forma...? Nos pusimos de acuerdo. Y a mí un abogado me dio que a todos mis amigos le digo lo mismo, me dio un consejo maravilloso. Me dijo, pregúntale a ella, pídele a ella que haga una lista de todas las cosas que ella siente que necesita. Eso va a dar un resultado económico, lógicamente. Y si tú puedes hacerlo, accede. El problema es cuando no puedes hacerlo. Mira, hay 2 problemas. Cuando no puedes, pero también puede haber otro problema, que es cuando esa lista no está ajustada a la realidad. Entonces ahí comienzan los problemas y uno tiene que... Por eso decía, uno tiene que actuar de buena fe. Sí. Porque finalmente los únicos beneficiados con una relación post-matrimonio, con una buena relación post-matrimonio, son los hijos. Es interesante lo que dice Álvaro con respecto a que cómo uno sabe fijar exactamente los montos, cómo uno no puede inflar, porque finalmente la vida del hijo, que cuando están separados los padres, tiene que ser equivalente a la vida cuando los padres están juntos. A ver, las pensiones alimenticias son una cuestión bastante matemática. ¿Ya? Primero, cuando uno está junto, sabe más o menos cuánto es lo que gasta. Sí. Y cuando se separa, los gastos no deberían aumentarse tanto respecto de los hijos. Entonces, es una ecuación entre lo que gana la madre, lo que gana el padre y las necesidades de los niños. Y los padres aportan en porcentaje respecto de sus ingresos. O sea, no es que aporten 50 y 50, sino que si uno gana más, aporta más que el otro que gana menos. Y se ajusta a la realidad. Ahora, definitivamente, y aunque todo el mundo dice que se tienen que mantener la vida de los niños, etcétera, las separaciones empobrecen. Sí. Cuando hay que divide y empobrece. Exacto. O sea, antes tenían que mantener con un mismo patrimonio una casa y ahora definitivamente hay que mantener 2. Por lo tanto, definitivamente, aunque uno no quiera, hay ciertos gastos en los que se tiene que ajustar y hay cosas en que el papá tiene que hacer. Claro, el asunto es, hay que ajustar también los gastos de los niños. Es decir, si el niño tenía clases extra de algo, si jugaba tal deporte los martes en la tarde, ese tipo de cosas que se refiere a los niños y a su vida, ¿hay que ajustarlos también? Mira, lo que pasa es que si se quiere o no se quiere se va a tener que ajustar, pero pensemos también que para los niños el quiebre matrimonial ya es tan duro que además hacerles cambios respecto de sus actividades diarias, su rutina diaria, claro, sería nefasto. Ale, vamos a revisar un Twitter. Nuestras amigas preguntan, comentan y dice lo siguiente. Ahí está. Jocelyn Silva. Oye, ¿cómo se calcula la pensión de alimentos? Pregunta ella. Si la persona gana el sueldo mínimo y hay más hijos. A ver,
La ley establece un mínimo de pensión alimenticia, que es un 40% de un ingreso mínimo remuneracional, que hoy en día está en 225.000 pesos para un hijo, y un 30% cuando hay más de un hijo. Por lo tanto, la ley estableció ya el mínimo que un papá o una mamá que gane el sueldo mínimo puede dar, que es por un hijo un 40% y por 2 o más un 30% de un ingreso mínimo remuneracional. Por lo tanto, 30% para cada hijo. No, en total. 30% para los 2 hijos. Ahora, normal, y el tope legal para el que gana el sueldo mínimo o el que gana muchas lucas es el 50% de sus ingresos. Por un hijo o por 5 o 10. El tope es 50. El tope es el 50% del ingreso. Perfecto. Por lo tanto, aun cuando las necesidades de la familia sean superiores a el 50% de lo que gana el padre, tenemos el tope legal y ahí ya necesariamente va a haber una reducción. ¿De ese 50% se divide entre 5, 2 o un hijo? 5, 1, 2 o un hijo de 1, 2 o 3 mujeres o las que haya. Ese en el fondo es el 50% es para todos los hijos. Tenemos preguntas de la calle, querida Alejandra. Atención, Álvaro, tú también puedes contestar si tienes alguna experiencia. Ahí está. Hola, mi nombre es Juana Riquelme. A mi ex marido le subieron el sueldo. ¿Debería subir el monto de la pensión? Doña Juanita, a ver, no necesariamente. Siempre las pensiones se pueden modificar en el tiempo. O sea, no es que yo fijé 100.000 pesos y eso va a quedar para siempre. Va a variar de acuerdo si el niño tiene más necesidades, si los papás ganan más, si el aumento del sueldo es tan determinante como para efectivamente pagar una pensión mayor, o por el contrario también, si yo pierdo el trabajo o gano menos o los niños van creciendo, etcétera. Se modifica en el tiempo de acuerdo a las circunstancias que vayan cambiando. Pero siempre tiene que acreditarse un cambio en las circunstancias. Puede ser, efectivamente, doña Juanita, que sea el aumento del sueldo del padre de su hijo. Pero, mira, si finalmente esta pareja está separada, la señora Juanita no sabe, o sea, ella se enteró que su exmarido, que le daba un monto de pensión, ponte tú el 50% de su sueldo, que es lo que establece como tope la ley, y ella se entera de alguna forma que él viajó, ponte tú, o que él cambió de auto, o que él mejoró su situación económica, pero no están juntos. Ella no tiene cómo demostrar que él ha tenido un incremento en su sueldo o en sus ingresos. ¿A quién se dirige? ¿Va donde el juez para decir, oye, investiguen porque este está ganando más y yo necesito más lucas para los niños? Sí, ahora, las modificaciones pueden ser de común acuerdo, o si tú no tienes la relación, como dices tú en el caso de, por ejemplo, la señora Juanita, necesariamente tienes que ir a un tribunal. Y aquí lo que va a pasar es que se van a pedir pruebas. ¿Al tribunal de familia? Al tribunal de familia del lugar donde uno viva. Entonces van a pedir pruebas. ¿Cuáles pueden ser estas pruebas? Informes sociales, que es una persona, un asistente social que va a tu casa, que va a la casa de él, que ve cómo viven, que pide boletas, que pide liquidaciones de sueldo. Pueden ser oficios al empleador para decirme, señor, este señor está trabajando hace cuánto tiempo acá, cuánto gana, tiene bonos, tiene premios, tiene asignaciones. Muchas veces los empleadores dan bonos por escolaridad, es decir, compra para útiles escolares. Entonces uno puede preguntar al empleador vía tribunal si eso es posible. Pero a lo que va tu pregunta dirigida es que en este caso la mujer no tiene que hacer nada, no tiene que entrar en el conflicto. Ella va, dice que esta persona... No, ella va al tribunal, y el tribunal es el que se encarga y pide todas estas... El tribunal es un ente que va a decidir con lo que la señora Juanita le proponga que investigue. Claro. O sea, la señora Juanita va donde su ex y le toma una foto al auto nuevo, ¡pac! Y va donde el tribunal y dice, ¿sabes qué? Cambió de auto. ¿De dónde sacó esta plata si no me quiere aumentar la pensión? Claro, pero eso, por favor, es súper importante. No esperen que el tribunal haga la pega por ustedes. Ustedes tienen que ir al tribunal y decir, señor juez, parece que mi marido está trabajando porque se compró un auto. Estas son las pruebas, claro. Entonces, por favor, además, oficiemos al registro de vehículos motorizados para que me diga si efectivamente se compró el auto. Y además, señora, tribunal, por favor, él parece que está trabajando, entonces mandemos un oficio. Porque o sea, si la preinvestigación la tiene que hacer la señora Juanita. La señora Juanita no le pide la información al tribunal, el tribunal no va a hacer nada. Claro, tiene que llevar las pruebas. Seguimos con las preguntas de la calle, activamos nuestro Twitter, @mujereslarred. Hola, mi nombre es Alexandra y mi pregunta es, mi expareja quiere llegar a un acuerdo de palabra sobre la pensión alimenticia. ¿Es más conveniente hacerlo por tribunal? Sí, jovencita. ¿Estará casada realmente? Habría que preguntarle su expareja. Si tenía autorización para tener pareja. Sí, desde tener 12 años su expareja. Mira, la verdad es que la pregunta de su mamá. Los acuerdos, así como Álvaro, que llegar a un acuerdo es siempre mejor que llegar a un juicio. Pero si no se presenta en el tribunal y el tribunal no aprueba ese acuerdo, señora, no va a tener ningún valor. Y por mucho que usted tenga muy buena voluntad y él tenga muy buena voluntad,
las cosas que no quedan selladas se las lleva el viento. Por lo tanto, vaya a una notaría, escriba con el marido lo que van a acordar y vayan al tribunal y lo presentan. El tribunal va a tener por aprobado ese acuerdo y usted va a poder exigir su cumplimiento en caso que por alguna razón el padre de sus hijos o la madre de sus hijos no cumpla con ello. Oye, ¿qué pasa si en la separación el marido está financieramente quebrado o quedó cesante, hecho bolsa, o quedó, está así endeudado? Vaya usted a saber, problemas económicos heavy. ¿Qué pasa cómo se asegura esta madre que sus hijos van a tener la pensión? ¿Quién debería responder? Mira, yo voy a decir algo políticamente incorrecto, pero siempre los hombres se empobrecen después de la separación. Eso, o sea, antes le iba súper bien y justo cuando se separan son pobres. Okay. Pero si esto es efectivamente cierto y el padre de los hijos o la madre no puede cumplir con el pago de la pensión alimenticia o no tiene los medios, está el mínimo legal. Y en subsidio, si el padre no puede aportar, uno puede demandar a los abuelos de aquel de los padres que no contribuyen a la manutención. Es decir, tiene que demandar la madre a los abuelos. Tiene primero que acreditar que el padre no tiene los medios para pagar o que el aporte es insuficiente. Son dos cosas, que no puede pagar o que lo que aporta, la plata que da, no le alcanza. Ya. Una vez que acredita esas dos cosas, puede demandar a los abuelos paternos, si es que es el padre, a los abuelos maternos, si es que se manda la madre. Los aval. El aval, claro. Los aval. Sí, es como un aval. Claro. Y efectivamente la ley permite que se les fije a ellos una pensión alimenticia para complementar o para